Unidos para alabarte, adorarte, Señor. Y en este momento, Señor, para escuchar de tu palabra. Sabemos que tú conoces nuestros corazones. Tú sabes cómo llegamos en esta tarde. Tú conoces quizás nuestra rutina diaria, Padre. Por eso, Señor, estamos ante ti, porque reconocemos que todos los días te necesitamos, bendito Padre. Por eso ahora, Señor, pedimos que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, hables a nuestra mente, Señor amado, y que seas tú quien dirijas mi vida, Espíritu Santo. Que seas tú dirigiendo todas las cosas, que seas, Señor, tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos a través de esta palabra, Señor amado, y que no haya distracciones, Señor amado. Quizás, Señor, tú eres quien escudriña todos los pensamientos, Señor amado. Por eso, Señor, vamos delante de ti para que tú tomes el control en esta reunión, Señor. Bendice, Señor, este momento y lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a invitarlos a compartir una palabra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Dios bendiga sus vidas en esta tarde, el tiempo que usted dispone para el Señor, amén, porque sabemos que no es tiempo perdido. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si lo han encontrado, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Vamos a repetirlo todo junto. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tomen sus asientos. Es una palabra quizás conocida que se ha hablado mucho de diferentes formas, pero el Señor en esta tarde quiere recordarnos nuevamente esta palabra y esta invitación, amén. Dice, de hecho, esta palabra surgió en mi corazón, me llegó a mi corazón en un estudio bíblico hace poco. Fue a través de una frase que mencionaba nuestro pastor, que hablaba de la salvación. Estamos hablando en Apocalipsis, pero él nos hablaba de la salvación. Esa salvación tan grande y preciosa por la cual estamos hoy aquí también, amén. Decía el pastor que la salvación es gratis, amén. Pero llevar la cruz no es gratis. Implica un precio. Hay que pagar un precio, amén. Así que eso llegaba a mi corazón ese día que yo anotaba, hacía registro en mi cuaderno y decía, wow, qué tremendo pensar esto. Porque, o sea, es como una contradicción que hay aquí. ¿Cómo que es gratis y cómo que nos cuesta? ¿Cómo que tenemos que pagar el precio? Es algo que realmente es para reflexionarlo, ¿no? Y bueno, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una compañera y hablábamos justamente de la salvación hace un tiempo atrás. Y ella me decía, yo le decía, hablábamos de la salvación, del amor, de que Jesús murió, pues citamos el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación, gracias al sacrificio tan grande que hizo el Señor por nuestra vida, esa salvación ya está. Pero ella me decía, yo no estoy asistiendo a la iglesia, pero yo soy buena persona. Yo no miento, yo hago las cosas bien, ayudo al resto, pero no implica únicamente eso. Yo le decía, tener la vida eterna no es por nuestras obras. Nosotros no nos vamos a salvar por las cosas buenas que hagamos. Dice la palabra, podemos citar en esta tarde, Efesios 2, 8 y 9. Que es un versículo que también constantemente lo hablamos y que hace poco se tomó esta palabra también.
Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. O sea, es por la fe que nosotros tenemos en ¿quién? En Jesús. La fe que nosotros pusimos, pero como hablábamos hace un tiempo atrás, no una fe pasiva, o no una fe de decir, vengo a los cultos, vengo a las reuniones, asisto, canto, escucho la palabra y me voy a casa. No, no esa fe. El Señor no nos manda a tener esa fe. Nos manda a tener una fe activa, una fe que obedezca, una fe que avance, una fe que lleve la palabra del Señor. Amén. Dice, todo lo bueno requiere un costo. Amén. Así que dice, y decía a todos, o sea, no le decía a algunas personas, sino a todos le decía, a los que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de los que están esta noche o del que esté escuchando, dice el Señor, quiere venir en pos de mí, le está haciendo una invitación. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Qué significa eso para alguno de ustedes en esta noche? Amén. Eso es también. Es negarse al yo personal. Es morir diariamente, decir, lo hago, y no por sufrimiento negarse, no decir yo voy a dejar todo por el Señor, sino es por amor. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y fíjese, en aquel tiempo, tomar la cruz no era algo bueno. El que tomaba la cruz en aquel tiempo no era por algo bueno, era un sacrificio que hacía. En este caso, en el caso de Jesús. Otro quizás no, otro porque llegaban a la cruz porque merecían eso. Pero en el caso de Jesús, dice que Él tomó su cruz y cargó su cruz por amor a nosotros. Y así el Señor nos está diciendo, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Tomar esa cruz, todo lo que implica, ya no somos esclavos de este mundo, ya tenemos que destronar el ego, ya decir, ya no vivo yo, como decía una palabra hace unos días, cuando Pablo al final de sus días dijo que estaba crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo creo que al pasar de los años, uno también va a poder decir eso. Porque quizás eso implicó en Pablo una madurez. No fue que cuando se le apareció Jesús en el camino, cuando empezó la obra del ministerio, Pablo no dijo enseguida, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, estoy crucificado con Él. No lo dijo en el momento. Implicó una madurez, un crecimiento, un tener quizás dominio propio, un perdonar, un montón de cosas implica. Que el Señor a su debido tiempo va actuando en nuestras vidas. Amén. Para que al final de nuestros días, cuando llegue ese día, podamos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que estoy crucificado con Él. Ya no importa mi nombre, que mi nombre resalte. No, que sea Él a través de nosotros. Amén. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa palabra me impactaba mucho, sígame. Seguime, seguime. O sea, no te está diciendo, está bien, cree en mí, aceptame como tu Salvador y que quede ahí nomás. Seguime. Es un sacrificio, es obediencia, amén. Es caminar en obediencia, es decir, yo decido seguirle. Como muchas veces cantamos la alabanza, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Personas que decidan por Él, personas que tengan en su prioridad el Señor. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor sabe que nosotros tenemos necesidades, el Señor sabe que quizás hay enfermedades, hay problemas, hay un montón de cosas. Pero el Señor te está pidiendo, seguime. Más allá de todo eso, negate a vos mismo, lleva la cruz y seguime. Quizás no importando lo que estemos pasando, porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce cada uno, la vida de cada uno. Nosotros como humanos nos vemos como hermanos de la iglesia. Nos saludamos, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien estoy. Pero no sabemos por dentro o en casa qué pasa, qué está pasando, si hay alguna necesidad. Eso solo lo sabe el Señor, amén. Y Él a través de su palabra en estas noches nos está hablando, nos está haciendo una invitación.
Y no quiere decir que el seguir a Jesús va a ser todo, como se dice, un camino de rosas. No va a ser fácil, no va a ser para nada fácil. Hay un costo. Cada uno quizás va a tener que pagar ese precio de diferentes formas. No sabemos cuál será, pero el Señor sí lo sabe, porque Él dice que tiene planes de bien para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros le seguimos a Él, que deseamos su voluntad en nosotros, no nuestra voluntad, porque muchas veces creemos que nosotros podemos, que con nuestras fuerzas podemos, que yo puedo, yo, y como decía nuestra hermana, el yo tiene que morir en nosotros. Es difícil, pero tenemos que rendirlo al Señor, decirle ya no, yo no, Señor, ayúdame a que seas vos en mí, para ver las cosas diferentes, para ver la vida diferente. Amén. El Señor nos está invitando a convertirnos en discípulos de Él, como en aquel tiempo sus discípulos. Él escogió discípulos. El Señor quiere que nosotros seamos discípulos de Él. Y yo me gozo cada vez que venimos a su casa de oración, escuchamos su palabra, pero también cuando tenemos los estudios bíblicos. Es tan hermoso poder aprender del Señor, poder aprender de la vida de Él, poder aprender de lo que Él hacía, de cómo Él caminaba. Quizás nosotros no nos parecemos al Señor, pero tenemos que llegar a eso, a parecernos. Quizás nos va a faltar mucho, quizás recién estamos empezando, quizás hay que cambiar un montón de cosas, pero a través de la palabra va a ir obrando en nosotros y vamos a poder cambiar. Amén. Es difícil quizás hoy en día con la corriente del mundo decir no a un montón de cosas. Pero cuando la palabra del Señor empieza a hacer vida en nosotros, tenemos a través de Jesús esa fuerza para decir no. Amén. No a esas cosas que quizás el mundo va atrás de una corriente y nosotros quizás tenemos que ir en contra de esa corriente del mundo porque nosotros no somos de este mundo. Amén. Y nos va a costar. Jesús cuando estaba en la tierra quizás sufrió desprecios, sufrió un montón de cosas por amor a la humanidad. Estuvo solo. Cuando él le decía a los discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. Él se sintió solo. Jesús tenía sentimientos. Jesús lloraba. Jesús clamaba al Padre, le decía que no lo deje solo, aunque él sabía que no lo iba a dejar solo porque es su Padre. Pero él también sintió soledad. Él también sintió lo que sentimos nosotros. Y a pesar de eso, él nos dejó un claro ejemplo. Amén. Dice la palabra del Señor que niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga cada día. Hay personas que, como yo le decía, que siguieron a Jesús, quedaron reflejadas en la Biblia. Personas que quizás eran como nosotros, con una rutina, con una vida, con una profesión, con un trabajo. Eran como nosotros. Vamos a ir a buscar Mateo 4:18, cuando el Señor llama a dos hermanos. Vamos a hacer mención en esta tarde. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjense, qué ejemplo nos deja el Señor de aquellos que fueron sus discípulos, que después harían los milagros. El Señor fue a ellos, se les apareció y les dijo, ya no sigan esa profesión que están haciendo. En aquel tiempo se los dijo, sino en vez de ser pescadores, sean pescadores de hombres. Amén. Y ellos tuvieron que pagar el precio. Tuvieron que dejar todo. Quizás tendrían familia, porque habla de la suegra de Pedro, así que Pedro tendría a su esposa, pero vemos que Pedro siguió a Jesús. Fíjese a las esposas lo que nos costaría que quizás nuestro marido se vaya por tiempo, porque antes era tiempo indeterminado. Caminaban, iban de aldea en aldea, caminaban. Pero ¿qué pasaba? Estaban siguiendo al maestro, al rabí. Amén. Luego tenemos Mateo 9, versículo 9.
justamente habla del que escribe Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Fíjese cómo va Jesús marcando la historia de cada uno, porque este hombre, a pesar de ser judío, ¿qué era? Publicano. Era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Un recaudador de impuestos. Era alguien que trabajaba para Roma, para los romanos. Por eso era como que los judíos los despreciaban, lo trataban de corrupto porque estaba como del lado de los romanos. Pero ¿qué pasó? Jesús, a ese hombre quizás despreciado, a ese hombre que quizás lo dejaban de lado por tener un pasado, Jesús dijo, no me importa tu pasado, no me importa de qué lado estás ahora, yo te voy a cambiar la dirección, yo te voy a cambiar el rumbo. Amén. ¿Y qué pasó? Él obedeció, él siguió a Jesús. Amén. Dejó todo, fíjese, dejó su fuente de ingreso, dejó su estabilidad, dejó todo lo que él era y decidió por Jesús. Amén. Dice en Mateo también 9:13. Fíjese, porque le respondía a aquellos que decían que Jesús estaba con esas personas, con publicanos, con gentiles, con personas que quizás no eran importantes. Fíjese lo que Jesús le dijo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Fíjese que qué bueno que es el Señor. Porque quizás el pueblo elegido del Señor es Israel, su pueblo escogido. Pero el Señor permitió que la salvación también llegue a nosotros. Y hoy en día nos está diciendo, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Ahora vamos a otro de los discípulos que también, otro discípulo que le encontró y le dijo, sígueme. A Juan 1:43. Juan 1:43. A ver si lo encuentro acá. Juan. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y luego también dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y bueno, y ahí Jesús se le aparece luego a Natanael, que fue también otro de los discípulos. Aquí fue apareciéndole a todos los discípulos y él les decía, sígueme, sígueme. Amén. Y en la obediencia dice que ellos obedecieron. Si no, quizás no hubiera quedado registrado que no le siguieron. Y había mujeres también. Cabe mencionar que entre los discípulos de Jesús no solo eran los 12, sino que había mujeres que le siguieron. María Magdalena fue uno de ellos, ejemplo, que quedó plasmado en la Biblia. María Magdalena, aquella mujer que Jesús liberó de 7 demonios. Y ella dice que después estuvo en la crucifixión y cuando Jesús resucitó. Amén. Qué importante papel tuvieron también las mujeres, María y Marta. Hubieron muchas mujeres que le siguieron a Jesús. O sea, el Señor no hace acepción de personas. O sea, Él no mira si es hombre o mujer, Él no mira tu condición, tu situación. Él no miró que quizás esta mujer tenía demonios por dentro, que tenía un pasado que quizás no era bueno. Él no mira eso. El Señor mira un corazón dispuesto, un corazón que quiera seguir, un corazón que crea en Él. Amén. Pero también, así como hay personas que le siguieron, hubieron personas que no le siguieron a Jesús. Personas que lo rechazaron. Personas que no creían en Él. No creían que Él era el Mesías que había venido. Y eso lo podemos ver por ejemplo, en los líderes religiosos. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Fueron personas que estaban tan cegadas con la ley, con la religiosidad, que ellos fueron los que no creyeron en Jesús. Amén.
Qué fuerte que es eso lo de la religiosidad. Porque la religiosidad no nos permite creer en Jesús. La religiosidad nos aleja. Y fíjese qué duramente le hablaba Jesús a estas personas, a los líderes religiosos, cada vez que se los enfrentaba. Ellos quizás iban a querer que Jesús cometa algún error, pero Jesús les hablaba con las palabras correctas. Y muchas veces le habló duramente, porque ellos eran conocedores de la palabra, pero no lo recibieron. Amén. Vamos a Lucas 9:57. Dice el título de aquí de este pasaje. En esta noche estamos recorriendo la palabra, porque es bueno quizás fundamentar con la palabra del Señor. Amén. Dice, los que querían seguir a Jesús, este texto. Yendo ellos, uno le dijo, y en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjese que Jesús no venía a brindarles un reino terrenal, no venía a brindarles riqueza o estabilidad. Jesús lo que venía a hacer es decir, yo no tengo para ofrecerte algo terrenal, yo tengo algo mucho mayor, que es la vida eterna. Amén. Dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjese en este caso, ¿qué pasa con las prioridades? ¿En qué lugar está el Señor? ¿Estaba en el primer lugar ahí? No. Él lo que quería hacer era ir a lo que tenía que hacer y después quizás si le quedaba tiempo, ir con el Maestro, ir a llevar el reino de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros también dispongamos de nuestro tiempo. Amén. El costo de seguir a Cristo, hay que poner nuestro tiempo. Hay que poner quizás horas, que quizás tenemos el caso de nuestros pastores. Quizás cuando tienen que venir a un estudio tienen horas de preparación, porque están dando de la palabra algo que a nosotros nos están enseñando. Amén. Y qué importante es eso para el Señor, porque sabemos que lo va a recompensar. Amén. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, tremendo lo que le dice el Señor acá. Lo que nos dice también en esta noche, amén. Que muchas veces vamos a tener que dejar cosas atrás, cosas que para nosotros son importantes. Vamos a tener que también dejar pasado atrás. Vamos a tener que dejar cosas que quizás antes era nuestra prioridad por seguirle al Señor. A veces hay cosas que priorizamos antes de estar en la casa del Señor, cuando el Señor nos manda a congregarnos. Sabemos que hay emergentes, hay cosas que suceden que no podemos evitar. Pero como dice el pastor, el Señor sabe cuándo quieres y no puedes, y cuando puedes y no quieres. Amén. Bueno, también tenemos, dice en Lucas 14, 25. Lo que cuesta seguir a Cristo. Fíjese en cuántas partes nos está hablando de seguir a Cristo, lo que cuesta, lo que hay que dejar. Habla un montón en la palabra del Señor. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow, qué tremendo, ¿no? Porque nosotros decimos aborrecer. Ay, tengo que odiarlos. ¿Cómo que el Señor me manda a odiar si Él me dijo que yo ame aún a mis enemigos? ¿Cómo el Señor me va a decir que los aborrezca? No nos estaba hablando en ese sentido, sino que estaba como exagerando, diciendo, yo tengo que ser tu primer lugar.
Si vos no dejás eso, si vos no me tenés a mí en primer lugar, si vos no preferís a Cristo, o sea, ¿cómo vas a decir, voy a tomar mi cruz, vas a seguirme, si no me vas a tener como en primer lugar? Eso es lo que le decía el Señor a través de esta palabra. No que los aborrezcamos, ni que los odiemos, ni nada de eso, sino que lo tengamos a Él en primer lugar, luego el resto. Amén. Y bueno, hay una historia que es impactante también, que la anoté y la quiero compartir con ustedes, que es la del joven rico. En Mateo 6:21. En Mateo 6, la del joven rico, acá la tengo anotada. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso hablaba que donde nosotros tengamos, o sea, el corazón se inclina de forma natural hacia lo que es más importante. Amén. Si nosotros tenemos como más importante las riquezas, el corazón se va a inclinar a ello. Si más importantes son nuestros hijos, se va a inclinar a eso el corazón. Si más importante es nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestra profesión, el corazón se va a inclinar hacia ello. El Señor lo que quiere de nosotros es que nuestro corazón se incline a Él, que Él sea el primer lugar. Amén. Y bueno, y tenía la del joven rico, que se me perdió acá, pero bueno. El joven rico era alguien que se le apareció, un joven que se le apareció a Jesús porque quería seguirle, quería tener la vida eterna. Amén. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjese lo que dice la palabra. Jesús lo invitó también a seguirlo, pero Jesús conocía el corazón de aquel joven. Por eso el joven se fue con tristeza, porque Jesús nos conoce. Amén. Ese joven quizás había cumplido todos los mandamientos que se le enseñaron desde chico. Él quizás honraría a sus padres, él no... O sea, como lo que habíamos nombrado ahí, no adulterarás, no hurtarás. Jesús le nombró los mandamientos porque él lo sabía. Pero había algo de lo que él todavía no podía dejar. Y que eran sus posesiones. Que era el amor a las riquezas. Que era la inclinación hacia lo material. Hacia eso que muchas veces está en primer lugar antes que Jesús. Amén. Por eso... hoy en esta tarde el Señor nos invita a nosotros a reflexionar y a pensar qué cosas tenemos que dejar nosotros por amor a Él. ¿Qué cosa nos está costando dejar quizás muchas veces? ¿Qué costo hay que pagar? Porque hay que pagar un costo. No es solamente venir y sentarnos como le decía al principio. Hay que pagar un costo por la salvación, para seguir a Cristo. Hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar la cruz. No es fácil, pero dice que el Señor ligera es mi carga y mi yugo es fácil, dice Él. Pero cuando vamos con Él, cuando Él está con nosotros, amén. Me gustó mucho esta palabra, sinceramente, y yo creo que ustedes la van a reflexionar en sus casas. Y también para los que están escuchando, porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es diario.
No es de un día, no es del día de la reunión, nada más que venimos los martes, los viernes, los domingos. No se trata de eso. Se trata de un estilo de vida. Jesús nos está enseñando un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que quizás nosotros, como sociedad, la sociedad nos muestra otra cosa, nos muestra otro camino. La sociedad nos está mostrando el camino de lo fácil, de lo rápido, y Jesús nos manda a tener paciencia por su palabra, nos manda a tener dominio propio, nos manda a tener un montón de cosas que eso a lo largo del tiempo van a ir dando fruto. Así que en esta tarde el Señor nos invita a seguirles, a tomar la cruz, seguirle, y saber que tenemos una recompensa, que esto no es en vano. Nosotros creemos en el Señor. No es en vano porque tenemos la recompensa de la vida eterna. Amén. Que podamos reflexionar en esta tarde. Hay varios puntos por reflexionar, por pensar en cómo estamos parados hoy en día. ¿Le aceptamos al Señor? Sí. ¿Creemos en el Señor? Si tenemos fe, ¿qué clase de fe estamos teniendo? ¿Esa fe pasiva de venir acá a la iglesia y nada más y después continuar con una vida normal afuera? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? El Señor necesita nuestro tiempo también. El Señor necesita de nosotros. Y nosotros necesitamos más todavía de Él. Amén. Quizás hablábamos y decíamos, ¿cuánto tiempo le invertimos al Señor? Porque es también la palabra para mí. Con esta palabra también me estoy edificando y sé que el Señor habla a mi vida. ¿Cuánto tiempo le invertimos a Él? Venimos a las reuniones los martes al estudio bíblico, los viernes, los domingos. ¿Cuántas horas serán? 2 horas cada reunión. Los lunes a la oración. No sé si llegará a 8 horas que quizás nos reunimos acá. Y después, cada uno sabe, cada uno se puede contestar. Hace unos días se hablaba acerca de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y el Señor nos está hablando. Nos habló también que si alguno pecare, porque somos pecadores. La verdad que tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Y el Señor nos habló el domingo que somos pecadores, pero tenemos a Jesús que aboga al Padre por nuestras vidas. Aún estamos en el tiempo de la gracia, aún estamos en el tiempo de que Jesús nos transforme. Aún estamos en ese tiempo de gracia. No desaprovechemos la oportunidad porque no sabemos sinceramente cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuándo va a ser el último día de nuestras vidas. No lo conocemos. El Señor hoy nos habla porque hoy tenemos la oportunidad. Hoy podemos escucharle. Hoy podemos congregarnos. Es ahora, amén. Quizás no sabemos qué va a pasar de aquí a un tiempo. No sabemos, fíjese, tuvimos pandemia. No nos podíamos reunir. ¿Cuántas cosas pasaron en pandemia? El amor de cuántos se enfrió en pandemia. La fe cómo decayó de muchos. El Señor nos está preparando. No sabemos lo que viene. El Señor nos prepara por su palabra. El Señor nos habla de negarnos a nosotros mismos. Nos habla de decir, quizás los jóvenes, a decir no. Cuando todo es aceptable, cuando todo toma no, aprender a decir no. Porque el mundo les ofrece un montón de cosas. Las amistades ofrecen un montón de cosas. El modismo, las redes sociales. Y el Señor hoy también le habla a los jóvenes, no solamente a nosotros, sino que a los jóvenes también les dice, síganme a mí. Van a tener una vida diferente, quizás no va a ser una vida de siendo feliz todo el tiempo y de caminar contento, no, van a tener dificultades, porque Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Amén. En el mundo van a pasar cosas. Nos vamos a enfermar, nos vamos a pasar necesidades, van a pasar situaciones que no nos gustan, vamos a perder seres queridos, vamos a estar tristes, quizás alguno con depresión. ¿Quién dice que no? Porque hay cristianos que también han atravesado depresión estando en el cristianismo. Pero más allá de todo eso, no nos desenfoquemos del Señor. Somos humanos, muchas veces que quizás vamos a mirar para el costado, como lo hicieron los discípulos del Señor, como lo hizo Pedro. Cuando estaba tan confiado mirando a Jesús allá, voy a ir caminando sobre las aguas, Jesús está allá. ¿Y qué pasó? Miró para el costado, miró esas tormentas, esas luchas, esas cosas que estaba pasando y desvió la mirada. Y hoy en día es normal, vamos a decir. Hoy la mayoría muchas veces miramos para el costado.
Porque nos estamos desenfocando. Estamos perdiendo la prioridad. Estamos perdiendo ese primer amor que habla la palabra, que se está hablando en Apocalipsis, que le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Volvamos a ese primer amor, volvamos a que Jesús no sea nuestra prioridad. Amén. Bueno, esta es la palabra del Señor. Que el Señor pueda... Yo sé que el Señor bendice a cada uno con esta palabra. Y yo sé que esta palabra, van a reflexionar con esta palabra. Vamos a reflexionar. Vamos a pensar en cómo estamos hoy en día como iglesia, cómo estamos parados, cómo está nuestra vida personal, porque la salvación es personal. Nosotros quizás podemos instruir a nuestros hijos, pero el día de mañana ellos van a decidir. Ellos van a decidir si siguen a Cristo o no. Nosotros podemos hablarle a alguien, pero es la decisión personal de esa persona. No depende de nosotros, pero nosotros estamos llamados a hablarle a aquellos. Fíjese, anda tanta gente quizás con tantos problemas. Hoy en día uno habla con alguien y es problema, queja, que no alcanza, que están cerrando cosas y un montón de problemas. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que ser la esperanza para aquellos que quizás están sin el Señor. Nosotros lo tenemos a Él y sabemos que Él cuida de nosotros. Él cuida de cada uno de nosotros. Diariamente, quizás muchas veces no vemos eso, pero el Señor tiene tanto cuidado de nosotros, tanto amor, tanta misericordia, que no podemos imaginarlo. El amor de Él es muy grande. Hablaba con una compañera y yo le digo, el amor de Dios es grande. Y a mí me costó años entender eso. Años. Porque nosotros cuando cometemos errores, cometemos pecados, si venimos a Jesús, Él nos perdona. Pero nosotros muchas veces cargamos con ese peso. Nosotros mismos no nos perdonamos. Pero el amor de Él es grande. Amén. Seamos personas que podamos nosotros mirar al otro y tener empatía. Eso es negarnos a nosotros y cargar la cruz y seguirle a Jesús. También mirar al otro y tener empatía por esa persona que sufre, por esa persona que está quizás sin salida, por esa persona que quizás está depresiva, poder entenderlos. El Señor nos está buscando. Afuera está la necesidad, hermano. Afuera hay mucha gente que nos necesita. Y sabe que muchas veces nos enfocamos en lo nuestro, en nuestras actividades, porque comienzo mi rutina con esto, comienzo con mi rutina con aquello, porque tengo que... No está mal cuidarnos, cuidar la salud, no está mal. Eso es parte de nosotros mismos, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, que debemos ser conscientes. Pero también dedicarle el tiempo al Señor en decir, no sé, tenía que ir, por ejemplo, a caminar, pero se me cruza una persona que está necesitada, necesita hablar, necesita un minuto. Para dejar ese minuto y dárselo a esa persona que está necesitando. Poder tener empatía por esas personas, porque si no, ¿dónde la van a encontrar si no es en los hijos de Dios? Amén. Así que el Señor nos dé la fuerza. Quizás en esta semana van a encontrar a alguien que está necesitando del Señor. Y no es solamente oración, sino también poner en práctica lo que se nos va enseñando por medio del estudio y hablarle a aquel que lo necesite. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor. Señor amado, agradecida estoy, Señor, por tu palabra, Señor. Qué hermosa invitación que tú nos haces, bendito Padre, de seguirte, de seguir tus pasos, más allá de seguir tus pasos, de seguir tus pisadas, Señor. Quizás no fueron fáciles, Señor, las cosas que pasaste aquí en la tierra, pero sabemos que con tu ayuda tú nos ayudarás a nosotros, Señor, a seguir adelante, Señor, a pasar las dificultades, Señor, que tengamos que pasar, y aquel día poder gozarnos contigo cuando tú vengas por nuestras vidas, Padre. Ahora, Señor amado, te pido, Señor, por mis hermanos, para que, Señor, puedan reflexionar en esta palabra. Te pido que podamos reflexionar, Señor, que aquel que esté escuchando, Señor, por el Facebook también pueda reflexionar, pueda pensar, pueda, Señor, si no se está congregando, pueda congregarse, bendito Padre, pueda seguirte y pueda conocerte también, Dios amado. Gracias te doy por esta hermosa oportunidad, Señor amado, que tú me brindas, Señor, de compartir esta palabra, Señor.
Y ruego, Señor, por quienes no están en esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo amoneste las vidas, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.